¿Qué es lo que hace la razón? La razón lo que hace es partirlo en lo que considera que son los tres ejes imprescindibles de su naturaleza. Los ejecutivos existen porque el legislativo no puede gobernar, no tiene capacidad de reacción rápida. Y los problemas son de reacción rápida. Que me lo digan a mí con el estado de alarma del que hoy, entre comillas, cumplimos 3 años. La naturaleza te obliga a que haya cosas que se hacen de manera rápida. En la vida personal hay un día que tienes ya que decir sí o no a lo que sea. Ya está. Y llevas 3 meses pensando o 10 días pensando. Es tu parlamento contigo mismo, es tu proceso de deliberar. Esto es naturaleza humana pura y dura. Tú tienes que pensar y tienes que acabar decidiendo. Puedes equivocarte, puedes acertar, y en cualquier caso, si vives en colectividad, algún día te puedes ver sometido a qué opinan los demás de lo que tú has hecho, que es en definitiva el Poder Judicial. ¿Qué está opinando un país cuando tú has asesinado? Pues que te vamos a privar de libertad. Porque pensamos que te has convertido en un peligro, no solamente por el daño que le has hecho a la víctima. Ese es el circuito humano del poder. ¿Qué es lo que hace la razón? Romperlo en 3 partes. Yo no sé si alguien se ha planteado por qué la división de poderes es en 3 y no en 4 o en 5, que es que nadie ha dado con la tecla de cómo era la naturaleza. Cuando tantos han escrito acerca de la naturaleza básica del poder, han acertado porque no hay más. Te puedes inventar lo que tú quieras, pero no hay más que 3 variables. La variable en la que todos tenemos poder y lo ponemos así, en las urnas. Se lo tenemos que entregar a alguien porque tiene que decidir y porque hay que reaccionar rápidamente. Decide el órgano más lento, que es el Parlamento, el legislativo. Toma decisiones muy rápidas el ejecutivo, pero algún día yo puedo tener un conflicto personal, yo solo, que me lo tiene que resolver alguien con esos criterios, que es el tercer poder, el poder judicial. Esa es la naturaleza del poder, que se organiza bastante bien a partir del momento en el que nace lo que entendemos como Estado representativo, las sociedades en las que vivimos, evolucionada al modelo democrático. Y ahí sí surge una idea de la política radicalmente diferente. Porque la política ya no es la esencia de las decisiones y de los contenidos del poder en bruto, sino que la política se distancia del poder porque de repente también la hemos repartido para todos. El poder puede ser lo que decida el gobierno de turno, pero el poder también es todo lo que yo opino con mi libertad de expresión, de participación, de manifestación, de huelga, de libertad de cátedra ideológica. Eso es todo el tiempo también política, que el modelo democrático necesita, porque de no tenerla no se nutre realmente de lo que yo decía hace un minuto, de lo que es el principio y el fin del poder. El origen somos todos nosotros y el fin es regularnos a todos nosotros. Cuando yo decía que teníamos un marrón, es que teníamos que coger el poder en bruto, darle un primer capotazo, del que tengo que decir que el primer capotazo al poder en bruto se lo damos los partidos políticos, que deberían de estar mejor mirados. Y yo siento admiración por todas las personas que militan en un partido, porque creo que la inmensa mayoría de la gente que milita un partido no quiere nada, no pide nada y no llega a nada, y sin embargo le está haciendo un favor a la sociedad extraordinario, aquello que decía Papalardo, los ciudadanos densos. Esos son los ciudadanos densos que dan un paso al frente y construyen la sociedad, y la construyen en un lugar muy difícil, porque los partidos políticos son lugares muy difíciles, tienen que serlo necesariamente. En los partidos políticos no discutimos sobre la moda primavera-verano, discutimos sobre ideas que queremos llevar a cabo y nos peleamos por el poder. Afortunadamente que lo hacemos, porque somos los primeros que en bruto nos peleamos por el poder. Y esa pelea la estamos haciendo, evidentemente porque queremos, y libremente, pero la estamos haciendo para el conjunto de la sociedad, porque el resto vaya mucho más manso. Va mucho más manso las ideas que vamos a confrontar, va mucho más manso el reparto del poder al que podemos aspirar, etcétera, etcétera. A mí me gustaría mucho que la apreciación de esto fuera mucho más noble por parte de todo el mundo.
la gente siempre piensa que los partidos políticos, bueno, hay proyectos políticos que quieren ir sin partido, lo cual me parece ya una locura del calibre 33 y desde luego nada nuevo ni moderno, sino absolutamente retrógrado. Los partidos aparecen en las constituciones porque son un gran invento para organizar el poder. Y al mismo tiempo, ahí hay una connivencia interesantísima con la política, porque lo que hace la inmensa mayoría de militantes de los partidos es hacer política sin poder, evidentemente, sin poder institucionalizar. Ese es el circuito. Gracias a ese circuito, y como decían, entramos también las mujeres. Las mujeres no entramos al circuito primitivo del poder, estamos absolutamente fuera de todo eso. No es que estemos fuera, es que está literalmente vetado que estemos en eso. Las mujeres no hemos estado fuera del espacio público, es que estaba prohibido que estuviéramos en el espacio público, que son dos cosas bastante diferentes. Y salvo las singularidades, que por cierto merece la pena destacarlas, salvo las singularidades que en la cúspide es poder y heredando las coronas, heredando la fórmula unipersonal del poder, demostraban cada día la capacidad de ejercer poder y de hacer política que tenían las mujeres, que tenemos las mujeres, que hemos tenido las mujeres siempre, evidentemente. No hace falta más que echarle un ojo a Europa. Las bases de la gran potencia que llegó a ser el Reino Unido las sienta una mujer. Sienta una mujer que es Isabel II, que además se salta todas las líneas de sucesión a la corona porque tiene ambición legítima y contundente de poder. La hija de Enrique VIII, no solamente se salta y pelea duramente contra la heredera legal, que era la hija de Catalina de Aragón, sino que además se encarga también de laminar a su prima María de Escocia, que tenía derechos sobre el trono británico. Por no decir Isabel la Católica, en nuestro país se salta todas las líneas a vida y por haber, incluido el engaño literal a su propio hermanastro, Enrique de Trastámara, cuando ella hace un matrimonio completamente correcto con Fernando de Aragón, que no dejó de ser otra cosa, lo digo con respeto, que no dejó de ser otra cosa, siendo muy importante la corona de Aragón, que no hace falta que lo diga yo, pero no dejó de ser para Castilla núcleo formativo de lo que después llega a ser nuestro país, nuestro Estado, no deja de ser otra cosa que su condottiero militar, no deja de ser otra cosa que el condottiero militar de la reina importante, que es ella. De hecho, no le deja en herencia su reino, como podría ser de otra manera, se lo tiene que dejar a su hija. O Catalina de Rusia, que directamente es que parece que asesina al marido, que era el verdadero zar y el heredero de la corona. Y estamos hablando de mujeres poderosísimas que sientan las bases de estados tan poderosos como el Reino Unido, como España, como la propia Rusia, que dejan claro y manifiesto que tenemos todas las capacidades intactas para gobernar, para desear el poder, para ejercerlo y para estar, obviamente, en el espacio público. Lo tenemos vetado, estas se escapan porque en sus instituciones llega un momento en que no queda otra alternativa que el mantenimiento interesado del apellido correspondiente que ella, y ahí el apellido cede a la mujer, con lo cual el propio patriarcado va poniendo sus vergüenzas continuamente en exposición conforme van pasando los tiempos a lo largo de la historia. ¿Cuándo entramos las mujeres en esta idea que nos permite distinguir el poder de la política? Las mujeres entramos cuando se intenta hacer el giro entre la condición de súbdito y la condición de ciudadano. El súbdito es quien tiene vínculos personales con quien ejerce el poder. Es quien está vinculado personalmente. Trabaja sin horario, gana en especies, tiene que acatar todas las órdenes del señor, da igual que sea el duque, el rey o con quien sea, su cuerpo está vinculado al poder. La ciudadanía lo que rompe es el vínculo del cuerpo con el poder. Tu cuerpo es tuyo y lo que a ti te vincula con el poder es el cumplimiento de la norma, pero tu cuerpo es tuyo. Este es el gran invento de la humanidad, la gran liberación de la humanidad. Esto es lo que inventaron los hombres pobres contra los hombres ricos.
Tú tienes la propiedad, yo tengo el trabajo, yo quiero saber cuántas horas voy a trabajar y por qué salario el resto no te importa. Ahí es donde nace la ciudadanía. Ciudadanía no nace en los textos más o menos floridos del derecho ni de la política. La ciudadanía de verdad nace en el duelo extraordinario que le dio una fortaleza inmensa a la democracia, en la que después de la revolución industrial, abandonando evidentemente el mundo fundamentalmente agrario, se enfrentan los hombres pobres, que son mayoría, a los hombres ricos, cuando los hombres ricos deciden que van a vincular el poder personal con el poder político y que lo quieren seguir manteniendo mediante el sufragio censitario, el restringido. Y el mensaje que mandan es: solo votaremos los propietarios, la política nos va a pertenecer a nosotros solo, para que nos pertenezca a nosotros solo también el poder. Y los hombres pobres le dicen que no. Que el poder tiene más que ver con la dignidad que con la materia. Y de repente se monta el movimiento obrero, se montan los sindicatos, y hay una gran negociación. El sufragio restringido dura muy poco en la historia, porque la inmensa mayoría de los hombres pobres le dicen a los hombres ricos que esa no va a ser la situación. Nosotros estamos fuera de todo eso. Prohibido por ley que estemos ahí. El asunto es que cuando el Estado moderno, que va a articular la política dentro del poder, las instituciones de poder van a nutrirse de la política y la política ya va a estar nutrida desde abajo, se produce la gran contradicción de la historia, que es que cuando es la racionalidad, los argumentos, el reconocimiento de la dignidad, de la autonomía del cuerpo frente a la dependencia personal en la que andan todos los modelos anteriores a las dos grandes revoluciones, a las mujeres nos dicen que no entramos. Es cuando los hombres pobres se levantan con la idea de que el poder le va a pertenecer a los ricos, y cuando a nosotras nos dice la democracia, el Estado representativo, su fundamento es que el poder le pertenece al pueblo, nosotras no somos pueblo. Cuando se formula la idea de la igualdad, se nos dice que nosotras fuera de la igualdad. Y cuando además se reformula la idea de ciudadanía, en la Constitución francesa, en la Jacobina del 96, de 1796, se dice: no serán ciudadanos franceses, es decir, lo serán todos menos los locos, los pródigos, los niños y las mujeres. Se nos vuelve a decir que estamos incapacitadas, porque estamos en el cajón de los incapacitados. Este es el lío. Ahí es donde se produce el gran lío, porque eso es incoherente, irracional, nada razonable, ilógico de todo el modelo. Porque cuando Dios ordena nuestras vidas, ya sabemos lo que los dioses piensan. Da igual que sea, todos los dioses piensan acerca de las mujeres lo mismo, que somos seres secundarios. Pero cuando el poder ya no está en manos de los dioses y está en manos de los hombres, nunca mejor dicho, de los hombres, el mensaje que se nos vuelve a trasladar es el mismo, que estamos fuera. Y ahí es donde se produce la reacción colectiva de las mujeres. A Danton lo matan 3 mujeres, que se llamaban además las tricotadoras, porque se iban a hacer calceta a la Asamblea Nacional Francesa. Ellas habían estado en las barricadas para asaltar la Bastilla, y cuando se encuentran la formulación de la idea de ciudadanía dicen: ¿cómo? ¿Estamos fuera otra vez? A Danton lo matan 3 mujeres. Y ahí surge toda la idea moderna de que si queremos hablar de poder y de política vamos a tener que hablar de nosotras. Vamos a tener que hablar de nosotras. Y ahí se incorpora una tercera línea, con la que quiero continuar y no tardar mucho en terminar. Se incorpora una tercera línea, el binomio poder-política, en el que entramos nosotras. Y nosotras no entramos con poder, ni con poder institucional, ni con poder reconocido. Nosotros entramos con política. Los varones pobres, cuando se enfrentan a los ricos, sobre todo en la Inglaterra que conmociona al mundo con la revolución industrial, los varones pobres, los argumentos que utilizan son argumentos fabulosos, además de que los derechos están radicados y que el derecho al sufragio está radicado en la dignidad, no en el dinero que tienen. Un argumento extraordinario que utilizan es que ellos sienten que en su propia genealogía de vida
tienen poder, han tenido poder. Los hombres tienen todos memoria de poder. El herrero es pobre, pero tiene dinero que cobra, una posición pública que le permite ser el herrero por un lado y luego el padre, el marido, lo que sea, por otro. Las mujeres somos las que no hemos tenido posición pública, ni desdoblamiento entre nuestra naturaleza y nuestra actividad. Nosotras estamos destinadas a ser monjas, prostitutas o madres, nada más. O sea, no nos despegábamos de nuestra naturaleza. La monja es la célibe, la prostituta es la mercancía y la madre. Está todo vinculado a nuestra sexualidad, que es de la que nos queremos despegar en el siglo XX y de la que nos queremos despegar en el siglo XXI, en nuestra condición sexual. Nosotras queremos que nuestra identidad sexual tenga el mismo valor que tiene para los varones en sus vidas. No queremos más, no queremos ningún tipo de determinación. Los varones tienen todos memoria de poder. El herrero, el soldado, el duque, el rico, el pobre. Todos tienen memoria de poder, con lo cual no les cuesta ningún trabajo en organizarse. En la Inglaterra de la Revolución se organizan en 5 minutos, porque todos tienen noción de poder, personal y genealógica. Somos nosotras las que carecemos de noción de poder, de genealogía de poder, de autoconciencia de poder. No hay nada que esté peor visto para una mujer que le guste el poder y que quiera tener poder todavía hoy. Y cuando ocurre en alguna figura o en alguna líder, casi siempre se la acaba caricaturizando como muy masculina. Merkel, Thatcher, Golda Meir se la acaba. Le gustaba tanto el poder, eran tan buenas líderes que eran casi hombres. ¿No? Ese es el imaginario colectivo en el que andamos. A las mujeres nos gusta mucho el poder, algunas muchísimo, entre las cuales me encuentro. Para hacer honor a mi biografía, está claro, porque si no, ¿a qué me dedico? No tanto que estaba en el sitio que no quería, ¿no? A ver, nosotras no tenemos conciencia histórica de esto, por lo tanto no entramos por el poder, entramos por la política. Entramos por la política. Nosotras entramos por la idea de queremos votar. Queremos votar para desmontar las leyes que nos prohíben estar. Y estamos en esa, porque luego nos tocará la siguiente fase. Queremos hacer leyes que cambien el modelo. Y ahí sí que hay una separación muy clara de lo que es el poder y de lo que es la política, que ha venido de la mano muy importantemente de la reacción que hemos tenido las mujeres, que en términos generales le llamamos movimiento feminista, es decir, las posiciones del feminismo, evidentemente, en los últimos 200 años. Y ya sé que en las teorías generales de la política, de la teoría del Estado, de la democracia, de la sociología, como no se hacen análisis de esta naturaleza, pues no entran ni a la de 3. Pero desde el feminismo se han escrito toneladas y toneladas de literatura científica y teórica más que suficientes para saber quién rompe ese eje. Nosotros no podíamos entrar por él. Las mujeres que hemos tenido poder en los últimos 20, 30, 40 años, no más, ninguna tenemos en ninguna otra en la que apoyarnos apenas. Nadie tiene una abuela ministra. Nadie tiene una abuela ministra. Esto es muy importante. Esto es muy importante, entre otras razones, pero haré un paréntesis porque me interesa mucho esta idea. Si nos damos cuenta, las sociedades sexistas en las que todavía seguimos viviendo y discriminatorias de la mujer, nos llevan siempre a ideas, algunas ideas tenemos que depurarlas mucho porque son completamente perniciosas para nosotras, y ahora diré que si lo son para nosotras, lo son para la democracia. La idea del pionerismo siempre está en la sociedad actual, siempre está poniendo en valor las primeras mujeres. Yo estoy harta de esto, cansada de esto. Porque ya no es que seamos las primeras, es que ya vamos por la quinta, pero nos recuerdan la primera. La posición de la primera nos debilita mucho, porque ser pionera es una posición muy dura. No es fuerte. La primera que se sienta en la escuela de ingenieros navales, ella sola con 28 compañeros, no es lo más agradable del mundo. Observar cómo continuamente nos recuerdan el pionerismo.
La primera mujer, mire usted, ya no me recuerde la primera, si ya vamos por la 17, póngale foco a la 17. Póngale foco a la 17, olvídese de la primera. Es verdad que la historia general y la mujer en particular queremos rescatar la historia completa y la historia no contada de nosotras. Claro que lo queremos. Pero ojo a la idea del pionerismo cansino. Porque a los niños y a las niñas en las escuelas o en los colegios están todo el rato remachacándole tanto quién era fulanita. No nombraré a nadie porque para mí todas son, poder imaginar mi Olimpo de las que tiraron para adelante en condiciones muy difíciles, pero ahora, a los efectos prácticos del avance de la democracia, más valdría que le pusieran foco a la alcaldesa de su pueblo. A la alcaldesa de su pueblo, porque a lo mejor ya ha habido otras dos alcaldesas antes, a la alcaldesa de su pueblo le hay que ponerle foco, porque sobre esa es sobre la que va a pivotar el presente. Me salgo de ese paréntesis, sobre todo porque es bueno que lo digamos todos, los hombres por supuesto, pero es bueno que lo digamos las mujeres porque tiene un reclamo bastante narcisista de, oye, que has sido la primera. Olvídate, porque lo importante no es que sea la primera, lo importante es cuántas están cuando estás tú. ¿A cuántas representas cuando estás tú? ¿Cuántas van a avanzar cuando estás tú en la parte modesta que te toque? Sea cual sea el sitio en el que estés. Por eso tengo la convicción de que las mujeres somos, en este momento, las mujeres que estamos en la vida activa en la política, por experiencia, somos mucho más proclives a tener claro lo que es el poder y lo que es la política. Mucho más claro que los hombres. Porque para los hombres vuelve continuamente a ser un mix. Un hombre, estas cosas que decimos sencillas, pero que son muy significativas y verdaderas. Cuando un hombre lo nombran algo, la sensación psicológica que tiene ya era hora que se dieran cuenta. Lo que yo valgo para lo que sea. Para rector, para ministro o para lo que sea. La sensación psicológica que tiene una mujer es: ¿podré yo con esto? Con lo cual distingue muy bien lo que va a aportar y lo que puede hacer de la autoritas de la que se va a investir. Y esto es un mal endémico de una historia de subordinación de las mujeres. Me parece que es un gran activo para dinamizar y mejorar la política en este momento. Claramente. Es como esto que nos dicen muchas veces a los españoles. Yo he ido a muchísimos foros a representar a nuestro país, por suerte para mí, porque yo me considero una patriota de izquierda, y la de veces que en algunas cosas nos han dicho, oye, por no llegar sobre todo en Europa, por no llegar los españoles los primeros a esto, ahora resulta que tenéis un gran activo en esto porque no lo habéis perdido. Muchas cosas no ha pasado esto en Europa. La historia en esto nos va a permitir a las mujeres ejercer el poder y la política de una manera mucho más moderna, porque no tenemos ningún vicio histórico. No tenemos ningún vicio personal tampoco. Y a mí lo que me preocupa es que no tengamos fuerza de influencia suficiente, que no la tenemos todavía las mujeres, como para que el modelo al que nos hemos incorporado como ciudadanas de pleno derecho, como participantes en todos los ámbitos, no cambie rápidamente con nuestra influencia y nos acabe engullendo. Esto es lo que me preocupa a mí. A mí me preocupa que muchas mujeres en el poder sean incapaces por falta de fuerza, no personal, sino por falta de fuerza cuantitativa de cuántas hay allí para ir transformando también el modelo. Dicho de otra manera, nosotras nos hemos incorporado a un modelo y apenas los hemos transformado. Y si no lo transformamos, seguiremos ejerciendo el poder y la política de la misma manera que los varones. Y no es que esté mal por el hecho de que lo hayan hecho los varones, pero en la vida todo tiene que seguir el curso de la transformación a mejor. Y a mí me parece mejor, y por eso elegí hablar de esto, separar el poder de la política. Primero porque el poder primitivo nos pertenece a todos y en democracia nos pertenece a todos.
En segundo lugar, porque el poder institucionalizado está en las instituciones y es de todos lobista el color político que lobista, y deberíamos de poder distinguir esto mucho más de lo que lo distinguimos. Esto es lo que llamamos muchas veces politizar en exceso las instituciones hasta que las coloca en una situación de debilidad, y reivindicar la política de una manera mucho más moderna. Mucho más moderna. Tiene poder y hace política una sociedad civil fuerte, que está organizada, que tiene redes de movimiento y de organización continuamente, hasta el punto de que yo creo que el verdadero cuarto poder al que se enfrentan las democracias, afortunadamente, es la opinión pública. No está organizado, pero está ahí, en la que tumba, deriva, cambia agenda y, por supuesto, acaba en las urnas cambiando colores políticos. Es el verdadero cuarto poder que emerge de manera informe, más allá de lo que somos como ciudadanos, como votantes, como militantes, etcétera, etcétera, emerge de una manera informe convirtiéndose en algo poderosísimo, que no tiene ahora mismo posibilidad, nadie tiene ahora mismo en sus manos posibilidad de ponerle cascabel a ese gato ahora mismo. Imposible, porque estamos, la opinión pública, dicho así de manera muy estilizada, muy abstracta, está además metida en el mercado. Y no solamente funciona en términos políticos, funciona en términos de lo que se pone de moda, de lo que vende, de lo que se compra, de lo que... Y tiene ahora mismo muchas derivadas. Pero que se ha convertido en la cuarta pata de todo lo que hace que funcione la participación y el poder es evidente. Es evidente. Los partidos políticos y las instituciones en general están todo el rato cuantificando demoscópicamente qué pasa, qué no pasa, por dónde va, por dónde no va, qué dicen, qué no dice. Además, con una fórmula que a mí me parece que está bien porque da el rumbo de por dónde están las cosas, pero a mí me parece que es una pescadilla que se muerde la cola. Si tú recoges que eso es así, insistes que eso es así, generas esa realidad. Y a mí me parece que la política debería también de romper algunos de esos ejes, porque la política, para cualquier ser, en fin, normal, que es capaz de reconocer al otro, al diferente, por supuesto de respetarse en la convivencia, de encontrar acuerdos con la diferencia ideológica, también demanda de la política que hace el poder un verdadero liderazgo, y es que lea la realidad, que no tengas que leerla siempre y toda tú. A mí esa frase que se ha puesto de moda en los últimos tiempos de hay que escuchar todo el tiempo, a mí no me parece bien. Es que tú estás para escuchar, pero tú estás porque tendrás alguna idea en la cabeza que proponerle a la gente. Porque, en fin, si estás solo para escuchar, ¿qué me propones? ¿Qué fuerza es la que tienes tú? ¿A dónde me vas a llevar? Yo no creo en los liderazgos mesiánicos ni en las tarugadas esas, ni de lejos, vamos. Esto es una cosa siempre compartida. Pero oye, dime qué estás leyendo tú, porque tú tienes más información que yo, tú sabes más que yo. En el poder se aprende mucho acerca de la estructura de una sociedad. ¿Cómo me vas a decir a mí, yo que estoy aquí en mi negocio de vender televisiones, que me tienes que escuchar a mí? Pero es que yo te puedo decir muchas cosas que en realidad tú ya sabes. No me cuentes esta milonga, que es falsa. Dime a dónde me vas a llevar, pero escúchame cuando yo te diga que no me lleves ahí. Es donde hay que escuchar. No hay que escuchar antes de esta manera tan falsaria desde mi punto de vista. El liderazgo, para mí el liderazgo está fundamentado solo en una cosa. Luego tiene muchas más, pero está fundamentado solo en una cosa, en la generosidad. El líder es alguien muy generoso, dispone de tanto bagaje que considera que lo tiene que soltar o que lo puede poner ahí. El líder no pide, el líder da. O si ya le adornan otras cosas, pues muy bien. Por eso el liderazgo no se puede construir de cero. El carisma no se manufactura.